Cuba y España. Descubre en este video la huella que ha dejado marcada el país europeo tanto en el presente como en el pasado en nuestra isla. Todos los detalles a continuación. En el día de hoy les comparto lo que viene siendo la cuarta edición de una serie que dejé inconclusa en el canal que quise denominar Cuba y donde vemos todas las influencias de disímiles países dentro de la isla. Hoy le toca el turno a uno que sin dudas para nadie es un secreto, la huella tan significativa que ha dejado a lo largo de nuestra isla, y es nada más y nada menos que España. Así que acomódense que en este video hay mucho que abordar. El primer contacto entre España y la isla de Cuba fue en octubre de 1492, cuando el explorador Cristóbal Colón llegó a Cuba. El primer asentamiento español permanente en la isla comenzó en 1511, cuando el conquistador español Diego Velázquez de Cuéllar estableció un asentamiento en Baracoa. Cuba se convertiría en el punto de partida para una mayor exploración española en el continente americano. Para 1521, Cuba se convirtió en parte del Imperio Español, y ya durante la administración española, Cuba se convirtió en un importante productor de caña de azúcar. Para octubre de 1868, la isla proclamó su independencia, conduciendo a someterse a la Guerra de los 10 años con España y terminó en la derrota del movimiento de independencia en 1878. La huella de España en Cuba es innegable, ya que es conocido que los primeros encuentros del viejo continente con el Nuevo Mundo sucedieron a partir de lo que se conoce como la llegada de Cristóbal Colón a las Américas. Cuba, a formar parte del Caribe, fue uno de esos primeros sitios donde ocurrió lo que se conoce como el dominio colonial español. Y es que es gracias a esa migración española como La Habana se convirtió en un completo testigo de muchos de estos lugares bien representativos y palpables. Como es el caso del restaurante El Baturro, fundado en el siglo XX por Romualdo Lalueza, un emprendedor español con visión de futuro, donde dicho local comenzó su andadura con un almacén de vinos y licores. Luego, a decisión del creador, quiso expandirlo añadiendo un café y una cantina, dándole vida a lo que sería uno de los restaurantes más emblemáticos de La Habana, hoy completamente quedado en el olvido. Ahora nos encontramos en lo que se conoce como la plazoleta Alvear, antes conocida como la plazoleta de Monserrate, que se encuentra estratégicamente ubicada a pocos metros del Parque Central de La Habana, en una zona de intenso tránsito. En dicho lugar se encuentra un monumento esculpido en mármol blanco de Carraraque. Presenta una figura de Francisco de Alvear y Fernández de Lara, apareciendo con una pose reflexiva y sosteniendo un cuaderno en su mano izquierda, simbolizando su dedicación y contribución al desarrollo ingenieril al agua y su gestión óptima. Fue responsable de importantes proyectos como el célebre acueducto de Alvear, aún en funcionamiento y vital para el abastecimiento del agua en La Habana. Y es que déjenme contarles que casualmente este edificio cumple otra función, siendo también la Federación de Asociaciones Asturianas, establecida en 1960 como la heredera directa de la historia, las tradiciones y el legado del Centro Asturiano de La Habana. Su misión principal es apoyar y unificar los clubes, asociaciones y sociedades asturianas dispersas en la isla. Actualmente está ubicado, como pueden ver, en la calle Prado, esquina Virtudes, y fue inaugurada por Antonio Trevín en 1994, que en aquel entonces ocupaba la presidencia del Principado de Asturias. Desde su creación ha sido un centro activo de difusión cultural y cumple con la función también de poseer dentro de esta edificación 3 restaurantes, uno en cada piso.
Aquí nos encontramos justamente en lo que se conoce como el Hotel Sevilla de La Habana, que ha sido un ícono de elegancia y belleza desde su inauguración en el año 1908. Este se encuentra ubicado en la calle Trocadero número 55 entre Prado y Zulueta. Este hotel histórico captura la atención de los viajeros por su arquitectura mudéjar y los eventos significativos que han tenido lugar en sus salones a lo largo de los años. El hotel fue construido por la compañía cubana El Guardián durante el periodo colonial español bajo la presidencia de Perfecto López y la administración de Felipe Beltrán. Inicialmente iniciado en 1880, el Sevilla se encuentra estratégicamente ubicado en el Paseo de Prado, una de las principales arterias de la ciudad de La Habana. Las influencias arquitectónicas moriscas de este hotel se inspiraron en el famoso Patio de los Leones del Palacio Alhambra en Granada, España. Este estilo se refleja en sus arcadas, columnas y paredes decoradas con azulejos sevillanos que le otorgan un encanto único y distintivo. Por otro lado, nos encontramos con la Sociedad Catalana de Beneficencia y Construcción en La Habana, que tuvo un rol fundamental en el desarrollo urbano y cultural de la ciudad. Desde sus primeros años, la Sociedad Catalana mostró un fuerte compromiso con la promoción de la autonomía Cataluña, lo cual se manifestó en sus actividades y proyectos. Su presidencia fue bajo el líder Josep Conagla Fontanilles. Además, su activismo cultural y político, la sociedad desempeñó un papel crucial en el desarrollo físico de La Habana. Entre sus proyectos más destacados, a modo de datos curiosos, les comento que se encuentra la farmacia Zarra, la lonja del comercio y el famoso edificio Bacardí. Y esta fue una gran selección que hicimos de sitios, sí, de lugares o edificaciones influenciadas por el país España. En Cuba estamos hablando, por ende los invito a que pongan en la parte de los comentarios muchos de ellos que no estuvimos incluyendo en este video y así nos retroalimentamos, porque como bien hemos dicho al principio del video, la huella de España sobre Cuba es completamente innegable y créanme que no nos alcanzaría todo un video para abarcar todas esas edificaciones relacionadas con España en la isla. Si de influencias y comida típica española en Cuba estamos hablando, creo que una parada indispensable era en un restaurante aquí en la ciudad de La Habana relacionado con ese país. Me los trae junto conmigo a lo que se conoce como el Asturianito, más conocido por todos los cubanos y por todas las personas que visitan Cuba. Además de algunos platillos típicos del país que vamos a estar pidiendo a continuación, vamos a estar leyendo un poco su menú para que vean algunos platos típicos relacionados con España aquí en Cuba, como es el caso de, vamos a ver, la tortilla española con un precio de 8,65 pesos, la vasca con un precio de 9,40, garbanzos fritos, que bueno, también forma parte de la cultura. Aquí tenemos, como pueden ver, fabada al estilo del chef, 1450, gazpacho andaluz, también una pieza súper importante en la comida del español, que es el cordero. También tenemos la paletilla, frutos del mar,
la paella, tanto mixta, con un precio de 1970, como la de vegetales, que es de 1575. Y otros muchos más platillos que si me pongo a leer toda la carta no terminamos el video. Y miren, como dato interesante, en cosas como el menú no puede faltar este escudo, que sé que muchos de ustedes, sobre todo las personas que estén viendo este video que sean de España, lo reconocerán al instante. Esto no tiene que ver tanto con el tema España, aunque en esta montadito, este surtidito, vemos aquí chorizo ibérico y jamón serrano, indispensable en la vida del español. Pero bueno, esto forma parte del entrante, con un surtido acompañado de una cesta de pan. Y aquí nos están poniendo unas limonadas con yerba buena. Y aquí como plato estrella para el día de hoy tenemos una paella que ya de entrada les pido a todos los españoles y conocedores de este plato que comenten ahí abajo en la parte de los comentarios sus impresiones al respecto. Bueno, ahora mismo el dependiente nos dijo que como es un plato que conserva bastante la temperatura, que fuésemos sacando, ¿sabes? La porción que fuésemos a degustar y la colocáramos aquí en el plato para que se enfriara. Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a hacer aquí la degustación. Está riquísimo. Tiene un gusto especial, la verdad. Déjenme contarles que pedimos uno para 2 personas, porque preguntamos primero si alcanzaba para 2 personas y ya comimos y nos llenamos. Imagínense. No sé cómo funciona el tema paella en España. He visto muchos videos y mucho contenido al respecto, pero en sí desconozco. Así que ya ustedes saben que es momento en el video para que dejen todas sus impresiones al respecto. Y creo que esto lo vamos a tener que coger para llevar. Este video va a ser un ajiaco de influencias, referencias, sitios, comida típica española en Cuba y también, ¿por qué no?, calles con nombres que hacen alusión a lo que es como tal el país de España. Por ejemplo, ahora mismo estamos caminando por lo que se conoce como la calle Barcelona. Y aquí les muestro rápidamente parte de su arquitectura. Déjenme decirles que es una calle bien corta y da justamente a lo que es la calle Galiano, que desde aquí estoy notando que hay carpas y hay ventas de productos y todo lo que ustedes saben que acostumbran a hacer los cubanos en los días comprendidos entre el viernes y el domingo. Incluso aquí mismo en la calle Barcelona, un antiguo restaurante que, como pueden ver, tiene como nombre, déjenme acercarlo para que lo vean, Restaurante Toledo. Como dato curioso y desde mi punto de vista, yo sé que muchos cubanos me van a apoyar con esto, es que desde la calle Barcelona, si quieren hacer una toma o una fotografía bastante artística, bastante instagramiable, en mi opinión, del Capitolio, creo que una de las calles ideales para eso es precisamente esta calle Barcelona. Como pueden ver, da prácticamente justamente ahí en lo que es como tal el Capitolio. Y así damos con esta calle bastante peculiar que, como se pueden dar cuenta, tiene como nombre Avenida de España y vamos a estarla recorriendo un poco para ver qué tiene para mostrarnos. Déjenme decirles que ya esta calle las estamos grabando en horarios un poco tardíos, prácticamente cayendo el atardecer. Y me parece un horario perfecto para caminar un poco esta calle, para que vean un poco de lo que es como tal la vida en estos alrededores, precisamente una calle que forma parte de lo que es el municipio de Habana Vieja. Sí.
un escenario, digamos, importante relacionado con España en Cuba que no podíamos dejar de mencionar en este video era precisamente lo que es la Embajada de España en Cuba. Precisamente, miren la cantidad de gente que hay por acá. Viene un día, digamos, bastante aglomerado para la embajada y saben que es un escenario indispensable para muchos cubanos que quieren emigrar a España en búsqueda de un nuevo comienzo a través de visados, lo mismo que de turismo, de estudiante, que la reclamación familiar, muchas leyes que amparan a esos cubanos que pueden emigrar a través de esas leyes para el país de España, como es el caso de la ley Nieto, que sé que muchas personas saben a lo que me refiero, en el cual muchos de estos cubanos están haciendo los trámites pertinentes para poder emigrar a España. Si de semejanzas estaríamos hablando respecto a dos países como lo son Cuba y España, una bastante llamativa e interesante sería en este caso lo que es la ciudad de La Habana con una ciudad perteneciente a Andalucía, que en este caso es Cádiz, debido a sus edificaciones y muchas de estas construcciones que tienen un parecido inigualable a tal punto de que muchos cubanos cuando hacen una de estas visitas a la ciudad de Cádiz sienten un efecto completamente nostálgico, bautizándola así como la ciudad gemela de La Habana, un clon o simplemente la segunda Habana. Y es que ambas ciudades comparten tantas conexiones históricas y similitudes culturales a tal punto de que las dos cumplen función de puerto marítimo. La arquitectura colonial es uno de los principales puntos de convergencia entre ambas urbes o ciudades como le conocemos, con calles estrechas, casas de colores vivos y edificaciones históricas que testimonian su pasado compartido. Otro aspecto que une a Cádiz con La Habana es su vínculo musical y festivo. Ambas ciudades son conocidas por su amor a la música, el baile y las celebraciones, aunque ya sabemos muchos que en La Habana esto de las celebraciones no se ve con bastante intensidad como antes. Sin embargo, Cádiz es la cuna del carnaval español y La Habana es famosa por su escena musical vibrante, especialmente en géneros como el son y la salsa. Si de productos españoles pudiésemos hablar en este video, teníamos que hacer obligatoriamente la visita a una tienda MLC. Por ejemplo, aquí están estos arroces de marca Artesa, que eso es producción española. También hay productos de Liberdino. Bueno, estoy en la portada de los arroces. Vamos a ver qué otra cosa nos encontramos. Vamos a hacer una pequeña visita. Y bueno, en las tiendas MLC respecto a España juega un papel fundamental lo que son productos de Liberdino y productos Bima. Como esta lata de atún, miren, cuesta $9.85. Aquí vemos más productos de Artesa,
Escogimos un escenario de tienda MLC ideal para mostrarles productos españoles aquí en Cuba. Tenemos salchichas a 4.75, pimiento rojo a 3.80. Aquí tenemos mayonesa en la parte de las salsas, 4.25. Vaya, gran variedad. Pasta, esta marca desconozco, pero creo que también es española. Eliges. Ay, los colacaos. ¿Para qué hablar de los colacaos? Ven como aquí por cantidad. Estos frijoles, que también son de producción española, a un precio de 2.10. Aquí tenemos garbanzo del Hiperdino con un precio de 2.90 MLC. Estas albóndigas son lo máximo. Miren, producto de España, 2.95. Y sé que muchos españoles cuando han visto mis videos de supermercado me han dicho que yo les he mostrado productos que nunca han visto en España, pero bueno, cosas locas. Esto, cuando vi el nombre, dije, esto tiene que ser de España, porque la palabra patatas, puré de patatas hay aquí. Y sí, es de producción española. Más productos del Hiperdino como vinagre. Creo que un acápite bastante interesante y que al menos a mí me emocionaba muchísimo exponer en este video fue todo eso relacionado con que el cubano consume muchísimo contenido audiovisual español, como mismo lo vimos en el video de México, que se lo voy a estar dejando en una tarjeta de información para que luego lo disfruten. El cubano le encanta muchísimo lo que son sobre todo las series españolas, las películas, también consume muchísima música española, pero creo que algo que tiene bastante debate en este video es el tema de las series, porque hay tantos clásicos que el cubano recuerda como si se hubiesen hecho aquí en Cuba. Lo mismo, 3 series españolas de género comedia que no puedo dejar de mencionar, que es La que se avecina, Aída, que yo soy team Aída, y las personas que sean de un team diferente no pasa nada, pero quiero que ustedes debatan ahí abajo qué creen al respecto. Y Aquí no hay quien viva. Sé que en estas 3 series hay, digamos, audiencia completamente dividida, pero bueno, eso lo dejo a debate en la parte de los comentarios. Pero también hay otros clásicos, como es el caso de El Internado, Los Protegidos, El Barco, vaya, una infinidad de series, Bijabís, que el cubano las disfrutó un montón. Y cubano que no se ha hecho un maratón de series como estas, verdaderamente no sabe lo que es la vida, pero me gustó darle una pequeña mención a lo que es el contenido audiovisual español en Cuba en este video. Así concluimos todo un recorrido que estuvimos haciendo en este video sobre las relaciones del país europeo de España y nuestra isla de Cuba. Como siempre, los invito a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios sus impresiones al respecto, qué creen, cosas que nos faltaron en el video, porque siento que las relaciones de un país como España y Cuba es demasiado abarcadora para incluirla completa en un video, así que quién sabe si podamos hacer una segunda parte. Ustedes encárguense de comentar todo lo que deseen ahí abajo en la parte de los comentarios. Nos vemos en unos días con más contenido y aprovecho estos últimos minutos del video para pedirles encarecidamente disculpas por el tema de la subida y publicación de los videos. Si no es menos cierto que en el canal tenemos una frecuencia de
sábado y domingo, o sea, una frecuencia de fin de semana. Nos estamos demorando muchísimo por el tema de la conexión y ya lo subimos cuando podamos. Sé que eso no es un percance y ustedes siempre están ahí al pendiente, como decimos aquí en Cuba, al pie del cañón, siempre para disfrutar y ver el contenido. Así que nada, nos vemos en unos días con mucho más contenido. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.